Cambio de planes. Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajará a la frontera luego de que en Panamá le impidieran abordar avión hacia Caracas. Ante el cuartel de la montaña, presidente Nicolás Maduro denunció presencia de grupos irregulares en el país, presuntamente financiados por Colombia para desestabilizar Venezuela. Pronunciamiento. Comité de Usuarios del Transporte rechazó incremento de pasaje urbano a 3.500 y suburbano a 6.000 bolívares. Seguridad Nacional, ministro de Defensa Vladimir Padrino López aseguró que con la integración de la milicia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se reforzará la protección del país. Bajo poder adquisitivo. Industria farmacéutica sigue trabajando entre 25 y 30% de su capacidad operativa. Aclaratoria. Organización Mundial de la Salud afirmó que la neumonía de Wuhan todavía no es pandemia. Nuevo seleccionador, Josep Peseiro, será el nuevo director técnico nacional de la Vinotinto. Nuevo romance. Lady Gaga se mostró muy enamorada en las redes sociales. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, 12:03 del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Así es, de inmediato, Gregorio Rojas y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció la presencia de grupos irregulares en el país, presuntamente financiados por Colombia, para perpetrar ataques contra unidades militares. Alerta. Hay un grupo de mercenarios financiados y entrenados por Iván Duque en Colombia que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares de Venezuela. Oído. 1000 ojos, 1 millón de ojos, 1 millón de oídos. Porque estoy seguro que más temprano que tarde los vamos a capturar y los vamos a castigar de acuerdo a la justicia venezolana. El mandatario también denunció que un barco estadounidense intentó entrar en mar territorial venezolano. Hace unos días un barco de guerra gringo empezó a pasear en la rayita y los oficiales de la Armada pidieron autorización inmediata para ir a perseguirlo y advertirle que no podía entrar en mar territorial venezolano. Y yo, a través del comandante estratégico operacional, di la orden de tomar todas las medidas para ejercer nuestra soberanía marítima. Así se hizo y el barco se fue, mira. Se fue. Luego de marchar hasta el cuartel de la montaña para conmemorar los 28 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, el presidente Maduro reiteró que su gestión continuará avanzando hacia cambios que permitan superar las dificultades que enfrenta la nación. Los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenían intenciones de llegar hoy a Venezuela para evaluar la situación de derechos humanos en el país no pudieron continuar su viaje vía Panamá porque la aerolínea no les permitió abordar ya que no tenían autorización de ingresar a territorio venezolano. La agenda que se desarrollaría durante 5 días contemplaba la visita a hospitales, centros de salud y centros de detención, incluyendo la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleita, ubicada en Caracas. La comisión también tendría previsto reunirse con víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos, autoridades de la Asamblea Nacional, familiares de militares detenidos y obispos de la Iglesia venezolana. El grupo está presidido por Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e integrado por Paulo Abraun, secretario de la comisión, y Edison Lanza, relator especial de la libertad de expresión. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entregó al presidente de la República, Nicolás Maduro, la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que reconoce toda la estructura del componente castrense para la defensa del país. Quisiera, en nombre de nuestro padre Bolívar y del comandante Hugo Chávez, compañero presidente,
entregarle a usted la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el ejecute ese definitivo y comience a reconocerse dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana toda la estructura necesaria para la defensa de la patria, defensa integral de la patria. La industria farmacéutica sigue trabajando entre 25 y 30% de su capacidad operativa. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica, CIFAR, Tito López. López destacó que el sistema económico y la ausencia de políticas públicas son factores que afectan al sector farmacéutico y ratificó que los medicamentos resultan más costosos en el país debido al bajo poder adquisitivo. Destacó que todavía hay medicamentos que se consumen en Venezuela que están por debajo del precio internacional, pero que son incomprables ante un sueldo por debajo a la equivalencia de $4. Aseguró que los proveedores internacionales no están utilizando el petro en sus transacciones, sino divisas. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, aseguró que con la integración de la milicia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se reforzará la protección del país. Con este acto soberano acabamos de derrumbar el muro construido con los resabios viejos que trataban de impedir la consolidación de la piedra angular de la Unión Cívico-Militar. Por eso, el Ejército, la Armada, la Aviación Militar, la Guardia Nacional Bolivariana abren sus brazos para darle la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de la milicia que completan el concepto doctrinario de la defensa integral de la nación. Luego de que saliera en Gaceta Oficial el aumento de la tarifa del transporte público urbana en 3.500 y suburbana en 6.000 bolívares, el Comité de Usuarios rechazó el aumento al considerar que es inconsulto. Nelcy Oviedo nos ofrece los detalles. Buenas tardes. El Comité de Usuarios asegura que aunque se publique en Gaceta Oficial, los precios no se cumplen y por el contrario varían constantemente. Hace 28 años nosotros discutíamos tarifas el primer trimestre de cada año y todo el mundo respetaba en el año la tarifa. Ahora, sencillamente, como vayamos viniendo, estamos viendo. Si sale una nube, cobro 10.000. Si sale el sol, cobro 8. Si son las 10 de la mañana, cobro 15. Si son las 6 de la tarde, cobro 30. Lo primero que hace un colector, o sea, el que cobra por los choferes, es pedirle el dinero antes de montarse en la unidad móvil. Los transportistas reiteran que el aumento del pasaje se debe a la necesidad de mantener la unidad y para poder subsistir. Es insuficiente porque no alcanza para el mantenimiento de las unidades. Por ejemplo, tenemos 2 meses que no recibimos aceite por parte de Fontur, cuando nos venía dando regularmente todos los meses. No dándolo, ¿no? Pero, vendiéndolo a un precio módico. Entonces eso afecta. Caucho, por ejemplo, yo tengo más de un año que no recibo caucho. Tampoco es que nos lo dan, sino que nos lo venden a un precio módico igual. ¿Y cómo hace un pasajero cuando no puede sacar efectivo y no se está aceptando ni siquiera el billete de 100? Sí, otro problema, que nosotros somos el canje de aquí, porque todos los billetes de 100 nosotros, es como un canje. Nosotros lo recibimos y los buhoneros no lo reciben, nadie lo recibe. Nosotros sí lo recibimos. El transportista recibe ese billete. ¿Qué vamos a hacer? Si eso es lo que están dando los bancos. Los usuarios se preguntan cómo van a hacer para poder pagar este nuevo aumento de la tarifa del transporte público al considerar que cada día se hace más difícil poder conseguir efectivo. Exigen que se les cobre solamente el 50% tanto al adulto mayor como al estudiante, como lo establece la resolución. Con esta información regresamos con ustedes. Gracias, Nelcy. La Organización Mundial de la Salud indicó que la epidemia de la llamada neumonía de Wuhan aún no es una pandemia y destacó que la prioridad es contener el coronavirus en China para que la propagación fuera de ese país sea mínima, lenta y controlable. Mientras, la nación asiática trata de mandar un mensaje de calma pese a los 425 muertos y los 20.428 contagiados registrados en su territorio. Asimismo, pide racionalidad a la comunidad internacional y aseguró que se está progresando tras las medidas tomadas para prevenir que la epidemia siga extendiéndose. Reiteró que el virus mantiene una tasa de mortalidad baja. Entre tanto, el hospital de la ciudad de Wuhan
construido en solo 10 días, comenzó a recibir sus primeros pacientes. Se conoció que el subdirector de la Cruz Roja en la provincia de Hubei, epicentro del brote, fue destituido por no repartir suministros sanitarios donados como mascarillas en recintos médicos e instituciones que los necesitaran. Hasta el momento, las autoridades han registrado 2.788 casos graves y 632 personas que han superado con éxito la enfermedad. Sin embargo, Hong Kong confirmó la primera muerte por coronavirus. Bélgica detectó un primer caso en el país luego de que uno de los 9 repatriados haya dado positivo en los análisis. Por otro lado, Malasia y Tailandia evacuaron a decenas de sus ciudadanos que quedaron atrapados en Wuhan, y Rusia e Irán enviarán aviones para repatriar a sus connacionales. Reino Unido también ha instado a sus ciudadanos a abandonar China y recomienda no viajar al país asiático a menos que sea necesario. Taiwán prohibirá entrada de quienes hayan estado en la nación asiática en los últimos 14 días y Japón impidió el desembarco de un crucero y puso en cuarentena a sus 3.500 pasajeros y tripulantes tras detectar que uno de ellos estaba contagiado. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dirigirá este martes al Capitolio para ofrecer su discurso anual sobre el Estado de la Unión en un ambiente marcado por el juicio político que enfrenta con el inicio de la campaña electoral. Según la Casa Blanca, el mandatario pronunciará un mensaje optimista ante ambas cámaras del Congreso que busca alentar a los legisladores a trabajar con él para seguir construyendo una economía incluyente. Su oficina adelantó que Trump presumirá sus avances sobre la seguridad en la frontera con México y arremeterá de nuevo contra la ciudad de Santuario, que protegen a inmigrantes indocumentados. Se conoció que en política exterior el presidente tratará el tema de Irán y el recién anunciado plan de paz para el Oriente Medio. Los senadores que acudirán al evento ya escucharon este lunes los argumentos finales en el proceso del impeachment de Trump y el discurso se produce un día antes de que el Senado cierre su proceso de destitución con una probable exoneración de los 2 cargos que enfrenta por presiones a Ucrania. Amigos, 12 y 13 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Proyecto en puerta. Ciudad latinoamericana busca migrar hacia energías más limpias. Los detalles en breve. Aurelia Frey necesita con carácter de urgencia 20 litros de manitol al 18% y 40 litros de agua destilada estéril. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0412-978-4887 o 0426-120-5507. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. y 17. Tras el derrumbe de 2 minas al sur del estado Bolívar, se presume que al menos 35 personas perdieron la vida. Hacemos un contacto con nuestro compañero Henderson Pérez para que nos amplíe la información. Henderson, hola, cuéntanos. Sí, gracias por el contacto. A esta hora se pudo conocer extraoficialmente que más de 20 personas que trabajaban la minería ilegal quedaron tapiadas a más de 20 metros de profundidad en la mina Isidora, en una de las áreas de restricciones de la empresa de Minerven en el municipio del Callao. Los bomberos de Guasipate y equipo de rescate de la empresa Minerven se llegaron al lugar para iniciar las labores de rescate. Simultáneamente se pudo conocer que más de 15 mineros resultaron tapiados en otro derrumbe en la mina El Arenal, esto en el municipio Gran Sabana, luego de que ejercieran labores de extracción del oro. Esta es la información que nosotros manejamos hasta ahora y estaremos muy pendientes para llevarles los detalles a través de las pantallas de su noticiero Venevisión. Y con este contacto nosotros retornamos a los estudios en Caracas. Adelante. Muchísimas gracias. Continuamos. El vicepresidente territorial del PSUV en Táchira, Freddy Bernal, informó que toda la directiva del Hospital del Seguro Social de San Cristóbal permanecerá detenida por irregularidades. Mariné Glot con los detalles. A aquellos que a nombre de la revolución extorsionan, chantajean y cobran vacuna, después no vengan a llorar. No vengan a llorar. Tengo algunos en salsa y no es de tomate. Y aquellos que a nombre de la revolución o el protectorado se le ocurre hacer algo indebido, bueno,
responderán ante los tribunales. Por otra parte, Bernal señaló que se realizaron con éxito las 64 actividades de la Feria Internacional de San Sebastián 2020. Una feria donde se movieron más de 200.000 personas, sin un incidente que lamentar en el área del orden público. ¿Qué significó? Que hubo planificación, que hubo coordinación, que hubo eficiencia, que se cumplió la tarea. En cuanto al abastecimiento de gasoil y gasolina, reiteró Bernal que el bloqueo internacional ha generado retrasos. Adelantó que en los próximos días se pronunciarán autoridades del Gabinete de Combustible. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. El dirigente social Carlos Grafe solicitó a Hidrocentro que atienda los problemas que persisten en el suministro y calidad de agua en Valencia. Randolfo Blanco con los detalles. El dirigente Carlos Grafe considera que el deficiente servicio que presta la hidrológica del centro ya se ha vuelto común para los carabobeños. Ni siquiera se enfocan en arreglar los botes que existen o las cloacas desbordadas por todas las comunidades, principalmente de Valencia y del estado Carabobo. Nosotros nos preguntamos cuáles son los recursos que se están invirtiendo para el tema de las cloacas desbordadas, muchas con más de 5, 6 y hasta 7 años. Denunció además que el problema de la mala calidad del agua del sistema hidrológico persiste, obligando a los carabobeños a gastar grandes sumas de dinero en agua potable. Tenemos agua con cianobacterias, tenemos agua que siguen teniendo altos niveles de aluminio y no hay quien dé la cara por la salud de los valencianos y de los carabobeños. Aseguró que algunas comunidades duran días y hasta semanas sin recibir el suministro regular de agua. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, informó que los trabajos de reacondicionamiento de la zona comercial Curva de Molina al oeste de la capital zuliana se encuentran adelantados en 50%. Acompañado de representantes empresariales y comerciantes, el burgomaestre inspeccionó las obras de reestructuración que comprenden la construcción de 6 mercados. Una transformación estructural de sus servicios públicos, de la organización de la economía informal, de la formalización de la economía formal, valga la redundancia, que está en la Curva de Molina, de la organización de las paradas de transporte público, de la organización de los mototaxis, de la creación de nuevos mercados. Estamos hablando de más de 1.200 locales comerciales que ya tenemos en plan y que estamos desarrollando. Casanova indicó que avanzan los trabajos de 2 importantes plazas, así como la adecuación, saneamiento y paisajismo de toda el área comercial. Vestido de civil, que bueno, le va a dar la entrada al oeste de Maracaibo, y la Plaza Curva de Molina, en homenaje al fundador de la Curva de Molina, que bueno, va a ser uno de los espacios más hermosos de todo el oeste. El alcalde Willy Casanova afirmó que la obra se concluirá para el primer trimestre del año. Un comerciante fue asesinado de un disparo en la cabeza en el mercado de Coche este lunes. Diana Martínez nos brinda más detalles. Adelante, Diana. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Ismael Antonio García, de 23 años de edad, fue asesinado la tarde de este lunes de un disparo en la cabeza en el mercado de Coche, presuntamente por un sujeto desconocido por la víctima. Desde temprana edad, Ismael Antonio García vendía hortalizas en este mercado y sus familiares señalan que no había tenido hasta el momento problemas con ninguna de las personas que allí laboraba. Sin embargo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se realiza la investigación pertinente, pues no descartan una venganza, dado que no fue sustraída ninguna de la mercancía que este hombre vendía en su puesto y tampoco sus pertenencias personales. Ismael Antonio García deja 2 hijos, una niña de 2 años de edad y un bebé de 2 meses. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Muchísimas gracias, Diana. Hacemos una nueva pausa. 12:22, al regreso más información. Sonia Luque necesita con carácter de urgencia amoxicilina de 500 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-575-9374 o al 0424-167-2593. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno.
Amigos, iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo, en el sur del continente, en Argentina, Milagros. Así es, Gregorio, amigos, en Argentina, como dice Gregorio, este martes murió a la edad de 64 años el juez federal Claudio Bonadio, quien tenía a su cargo varias causas emblemáticas sobre corrupción e investigaba a la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández. Hasta el momento no se conocen las causas del fallecimiento. Sin embargo, Bonadio había sido intervenido quirúrgicamente el año pasado por un problema de salud y reanudó su trabajo con normalidad hasta el pasado diciembre, tras lo cual tomó un mes de vacaciones y solicitó una licencia compensatoria hasta el 1 de marzo. El juez, con una trayectoria de 26 años, llevó a juicio a la expresidenta Fernández y le dictó 9 prisiones preventivas, a la vez que investigó a numerosos funcionarios kirchneristas. Seguimos en Argentina, donde 2 personas murieron y otras 13 resultaron heridas al volcarse un autobús de larga distancia que se dirigía a Buenos Aires desde una localidad costera a unos 600 kilómetros al sur de la capital. Cerca de 40 pasajeros viajaban en el vehículo en el momento del accidente, que se registró aproximadamente a las 6 de la mañana. Autoridades investigan las causas del hecho, aunque las condiciones climatológicas no eran malas. A los choferes también se les practicó exámenes de alcoholemia y dieron negativos. En Bolivia, el expresidente Evo Morales se presentó como candidato al Senado por el Movimiento al Socialismo para las elecciones del próximo mayo, figurando así en una lista publicada este lunes después de denunciar una persecución política para impedir que se inscribiera. El exmandatario encabeza la candidatura por la región de Cochabamba, donde comenzó su carrera política como diputado en 1997, en un listado que debe ser aún habilitado por el Tribunal Supremo Electoral. En Perú, el expresidente Alberto Fujimori fue trasladado este lunes a una clínica de Lima tras presentar problemas respiratorios. El exmandatario de 81 años tuvo complicaciones de ventilación y mucha debilidad, por lo que necesitó oxigenación en la prisión, donde cumple una pena de 25 años. Sin embargo, el personal de salud que lo atendió pidió su traslado para realizar otros exámenes como una tomografía pulmonar. En Estados Unidos todavía no se conocen los resultados de las primarias del Partido Demócrata en Ohio, donde un error tecnológico provocó horas de espera y afectó el inicio de la elección del candidato que enfrentará al presidente Donald Trump. De momento, el Partido Demócrata se ha limitado a anunciar que los resultados se retrasarán ante las inconsistencias, por lo que han recurrido al papel para comprobar los datos y asegurar que tienen la confianza suficiente para anunciarlos. El Partido Republicano también celebró primarias en las que el actual mandatario que aspiraba a la reelección obtuvo 97% de respaldo. En Colombia, la empresa Avianca Holdings anunció una investigación interna sobre el vínculo comercial con Airbus, tras conocerse que la aerolínea es mencionada en el acuerdo del Grupo Aeronáutico Europeo para eludir procesos por corrupción con Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Se conoció que funcionarios de por lo menos 5 aerolíneas, entre ellas Avianca, habrían recibido sobornos del fabricante de aviones a cambio de la venta de aeronaves. El caso, que se remonta a 2014, se refiere al uso de intermediarios no declarados para obtener contratos civiles y militares. En Brasil subió a 58 el número de muertos en Belo Horizonte, la tercera mayor región metropolitana del país, y otras ciudades del estado de Minas Gerais, debido a las fuertes lluvias que se prolongan por varios días. Los temporales de gran intensidad han provocado que 96 ciudades se encuentren en estado de emergencia. Asimismo, 68 personas se encuentran heridas y otras 45.000 han sido desalojadas de sus casas por inundaciones, deslizamientos o alto riesgo. En Rusia, el presidente Vladimir Putin negó que haya propuesto la reforma constitucional para seguir en el poder, una vez que la actual constitución le obliga a abandonar el Kremlin en 2024. De esta forma, el mandatario salió al paso de lo que apuntan los cambios son una acción para perpetuarse, ya sea en el Kremlin o al frente del Consejo de Estado, órgano con amplios poderes que será incluido en la Carta Magna. Putin subrayó que planteó convocar un plebiscito para que los ciudadanos decidan si aprueban o no las enmiendas. En Paraguay, la policía logró detener a otro interno del grupo de 76 reos que se escapó hace 2 semanas de la cárcel de Pedro Juan Caballero en la frontera con Brasil.
lo que eleva a 12 la cifra de recapturados. Se trata de un joven brasileño de 26 años, quien debido a sus tatuajes sería miembro del grupo criminal Primer Comando Capital, al que pertenece la mayoría de los fugados. El gobierno ha admitido que el masivo escape se relaciona con la corrupción del sistema penitenciario y a fallos de inteligencia, ya que en diciembre el Ministerio de Justicia había alertado de un plan de fuga en esa prisión. En Sudáfrica, la justicia emitió una orden de arresto contra el expresidente Jacob Zuma después de que no se presentara por supuestos motivos de salud a una audiencia por un caso de corrupción. Sin embargo, la medida no es inmediata y solo entrará en vigor si vuelve a no comparecer en mayo. El exmandatario es imputado por asociación ilícita y lavado de dinero por cerca de 800 operaciones presuntamente fraudulentas realizadas sobre un millonario acuerdo de armas firmado a finales de los 90 con una empresa francesa. Y cerramos en México, donde en su capital avanza el proyecto para convertirse en una ciudad solar. De esta forma, el gobierno local instaló paneles fotovoltaicos en 2 edificios de la Secretaría de Desarrollo Económico y para finales de año se busca que 300 recintos públicos tengan este tipo de tecnología. Este programa es parte de los compromisos de Ciudad de México para combatir el cambio climático y reducir el impacto del consumo de energía en el medio ambiente. Y el programa de estudios andinos congregó a un panel de expertos académicos en la Universidad Internacional de la Florida para discutir el impacto de los incendios forestales en el Amazonas. Alonso Castillo de La Voz de América nos tiene más detalles. Durante los primeros 9 meses del 2019, la selva tropical más grande del mundo fue atrapada por las llamas. Para la directora científica del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, Ana Alencar, el aumento de incendios está ligado a la deforestación. La degradación de los bosques. La Amazonía brasileña tiene como 60% de todos los bosques tropicales. Por tanto, es un repositorio muy importante de carbono. Los académicos indicaron que la fragmentación de los bosques cambia el microambiente y repercute en la biodiversidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la tasa anual de deforestación se ha reducido a más de la mitad desde la década de 1990. Cómo hacer que a todos nos importe, cómo hacer que los gobiernos y la gente con sus acciones diarias se sienta responsable también y tome acción. De acuerdo al Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, el número de incendios forestales en Brasil aumentó en un 85% en comparación con el mismo periodo en 2018. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro calificó de falsos los datos y aludió errores de medición e intereses políticos de funcionarios públicos. Hay mucho para perder, no solamente para países amazónicos, pero también para el mundo. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, en ese ecosistema se produce el 20% del oxígeno del planeta. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Amigos, hacemos una nueva pausa. En breve. De Broadway a la gran pantalla. Anuncian película del histórico musical Hamilton. Los detalles en Estrenos y Estrellas, solo en minutos. No se aparten, ya regresamos. The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot. Amigos, comenzamos los deportes con la Serie del Caribe 2020 porque con polémica incluida, Cardenales de Lara sigue invicto en la contienda regional tras derrotar a Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico 3-2. Lara estuvo al frente por la mínima diferencia gracias a un roletazo de Osman Marval hasta el 8º episodio, cuando el equipo de Puerto Rico igualó la pizarra y en el 10º, en la parte alta, el elenco boricua se fue al frente 2-1. En la parte baja de la 10ª entrada, el jugador Juan Apodaca, con las bases llenas, pegó un roletazo por primera base con el que fue retirado el corredor en el home plate. Luego en la primera fue retirado Apodaca, desembocando en par de errores que permitieron la anotación de las 2 carreras de la victoria de Venezuela para ganar 3-2. La tercera carrera, al parecer por obstrucción del tercera base a Adonis García. Sea positivo como sea, a veces uno da 20 hits
y pierdes el juego. Aquí es ganar. Ganar, mañana Dios mediante se abra la brecha y vengan los bateadores y den 15 y ganemos. Por eso digo, lo importante es ganar. México es un equipo difícil, siempre ha sido difícil, un equipo fuerte. Mañana Dios mediante va Michael White por nosotros, lanzador derecho, y nosotros vamos a salir con la misma energía de buscar seguir invicto y ponernos más alto, seguir alto en la tabla para la semifinal. El nuevo seleccionador nacional vinotinto es José Peseiro, el portugués con experiencia en el fútbol europeo, varias Champions y Europa Leagues con el Sporting Club de Braga, Sporting de Portugal, y el Porto llega para dirigir a la selección vinotinto en el camino hacia Qatar 2022. Este anuncio se da luego de rumores que acercaban a el argentino Jorge Sampaoli a la dirección técnica nacional y con los cuales el portugués entonces es en definitiva el seleccionado por la dirigencia liderada por Laureano González. Peseiro ya había dirigido a la selección nacional de Arabia Saudita en el final del camino eliminatorio hacia Sudáfrica 2010 y hacia la Copa Asiática de 2011. Y cerramos con fútbol italiano porque el Napoli sigue viviendo un gran momento de cara al resto de la temporada del Calcio Serie A tras derrotar a la Sampdoria 4-2 en el estadio Luigi Ferraris de Génova. La Sampdoria había comenzado perdiendo 2-0 y igualó el partido al minuto 72. Tras eso, el Chucky Lozano fue clave en la remontada, en el regreso del Napoli al frente del marcador con tantos en los últimos minutos, incluyendo este último a portería vacía en el 7º minuto de añadido tras los 90. Victoria del Napoli 4-2. Amigos, hacemos una pausa, al regreso venimos con más información. Quédense ahí. Venezuela, comenzamos las noticias en estrenos y estrellas hablando de Lady Gaga, quien sorprendió a todos en sus redes sociales compartiendo una foto con su nuevo amor. En la publicación se pueden leer: nos divertimos muchísimo en Miami, amor para todos mis Little Monsters y fans, ustedes son lo mejor. La publicación cuenta con casi 1 millón de likes y más de 12,000 comentarios en menos de una hora. Aren't you tired trying to fill that void? La cantante colombiana Shakira anunció una nueva gira internacional para el próximo 2021. Esto luego de su exitosa presentación en el Super Bowl 2020 y aseguró que se encuentra trabajando en nuevas canciones que lanzará en este 2020 apostando por la música y que formarán parte de esta icónica gira. Ya sus fanáticos están listos y emocionados esperando el inicio de la venta de los boletos, pues estos se encuentran habilitados en un link de registro que les avisará el momento exacto en que salgan a la venta. Se espera que el exitoso musical de Broadway titulado Hamilton llegue al cine el 15 de octubre del próximo año. Así lo anunció Walt Disney Studios. En el film aparecerá el reparto original de la producción y será hecho en el escenario de The Richard Rodgers Theater en la ciudad de Nueva York. En formato live capture, el título original de la cinta es Hamilton, an American Musical, y narra la vida de Alexander Hamilton, uno de los llamados padres fundadores de los Estados Unidos. They placed him in charge of a trading charge. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre, les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Ukbel Roa, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Se cumple un aniversario más del 4 de febrero. Han pasado 28 años. Y más de 21, 22 años ya de revolución bolivariana. ¿Qué ha cambiado en el país en todo este tiempo? Bueno, fíjate, es bien importante seguir conmemorando esta fecha porque creo que hay un antes y un después que efectivamente se marca con la rebelión del 4 de febrero. Lo primero es que se logra resaltar acá la importancia de la dignidad del pueblo venezolano. Una fecha que conmemora un por ahora que se convirtió en lo que para nosotros los revolucionarios debe ser un para siempre, que es que
los venezolanos aprendiéramos a valorar nuestro bien más preciado, que comenzaba por nuestra independencia y que más allá de ello también consolidar uno de los principales legados del comandante eterno Hugo Chávez, como lo fue la Unión Cívico-Militar. Creo que el 4 de febrero demuestra que este ha sido un pueblo que nunca ha dejado someterse, ni nunca ha dejado colocarse, imponerse agendas. Y hoy más que nunca, hoy como nunca, esta fecha toma fuerza, esta fecha reivindica lo que ha sido el sentir popular y lo que ha sido lo que es el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Fíjate que hoy nuestro presidente Nicolás Maduro marchaba con nuestra milicia, con nuestra militancia, con todo el pueblo, muy temprano en la mañana, a esa hora, cuando se levantó esos jóvenes soldados que se levantaban y que dejaban, y que ese por ahora se convirtió en llegar a que Hugo Chávez fuera presidente de la República y que comenzó a consolidarse en el país una nueva visión, un nuevo imaginario colectivo entre el venezolano que busca y que consolida una nueva visión de país, una visión de inclusión y sobre todo a partir que dio nacimiento y que pudo permitir que se quedaran las bases de una nueva constitución, una constitución que viniera de las entrañas del pueblo y que permitiera crear esquemas de inclusión como lo que hemos podido lograr hasta ahora a pesar de los esquemas de guerra que existen. No ha habido nada que detenga todos los procesos y todas las conquistas que se lograron en el marco de la Revolución Bolivariana. Políticamente, cuando tenemos que hablar de la población, de la ciudadanía, ¿cuál sería el rasgo que más ha variado, que ha cambiado en estos años? Sí, mira, lo primero que tenemos que dejar claro es que se pudo, durante todos estos años, se pudo consolidar lo que el presidente, el comandante eterno Chávez, nos decía, la democracia participativa y protagónica. Creo que el principal rasgo que nos da esta fecha y que nos llevó a esta fecha son tres elementos fundamentales. Primero, la consolidación de una constitución nos llevó a generar todo un movimiento cultural, porque hay que decirlo, el chavismo va más allá de un movimiento político, es todo un movimiento cultural, una expresión real del pueblo que convierte a todo este movimiento, nos da una constitución que nació del pueblo, pero que a su vez permite, más allá de las conquistas sociales, también reivindicar el sentir bolivariano, la defensa de la independencia, la unión cívico-militar, la necesidad y la fortaleza inmensa de brindar la mayor felicidad posible para el pueblo y sobre todo la unidad del pueblo. Y creo que esta fecha siempre va a estar presente para nosotros como pueblo porque es fue la primera luz de lo que hoy somos como pueblo. Un pueblo unido que no deja imponerse agenda, en especial del imperio norteamericano, que ha intentado pisotearnos y humillarnos como país. ¿Hacia dónde debe ir en la próxima década que está iniciando el que usted llama sentir bolivariano? Fíjate, nosotros tenemos que seguir desarrollando todo lo que es el poder popular. Es una de nuestras columnas vertebrales, de nuestros planteamientos centrales, la participación y sobre todo la democratización de la riqueza. Yo creo que ahí es donde vamos a ir, en especial comenzar el país a dejar atrás el modelo rentista, porque el modelo rentista no solamente es que fracasó, es que se agotó. El modelo rentista se agotó. No es que vamos a dejar de ser un país productor de petróleo, pero hay que desarrollar el petróleo más allá de la venta de la materia prima como tal. Hay que desarrollar el petróleo bajo abajo para mejorar, maximizar nuestra riqueza, pero en especial lo productivo. Yo creo que el sentir bolivariano nos lleva a que este país sea cada vez más soberano. El objetivo número 1 del Plan de la Patria que planteaba nuestro presidente es que nosotros debemos defender nuestro bien más preciado, que es la independencia, pero a su vez entender que hoy por hoy la realidad que vive el país nos obliga a ser un país productivo, un país próspero, un país con soberanía, no solamente soberanía y no solamente con seguridad alimentaria, sino con soberanía alimentaria, un país con la posibilidad de producir los alimentos que consume y por qué no para poder exportar, al igual que con el petróleo. El petróleo no basta extraer petróleo, no, debemos
generar el desarrollo de toda nuestra petroquímica y todo el petróleo de aguas abajo para que nuestro petróleo, nuestra colocación de crudo tenga un valor agregado que permita maximizar la riqueza de nuestro país. Hablando ya del tema de la Asamblea Nacional, ya por todos es conocido el tema de las dos directivas, de las situaciones que hay, la comisión para investigar los presuntos hechos de corrupción en la gestión pasada. ¿Hacia dónde va a encaminarse ese proceso y qué va a pasar con la Asamblea Nacional en esta situación en la cual existen dos directivas? Sí, fíjate, nosotros como Bloque de la Patria nos hemos podido presenciar el desastre que es hoy por hoy la oposición en Venezuela. Creo que es una de las grandes carencias. Si de algo carece la democracia venezolana es no tener una oposición. Tenemos una oposición irresponsable, mercenaria, y por allí pareciera que hay una luz que se abre en el medio de la misma oposición como tal y que trata de encarrilarse en el marco democrático. Hemos visto el nuevo presidente de esta Asamblea Nacional que sigue en desacato, hay que aclarar esto, a pesar de que Luis Parra, siguen en desacato, todavía no terminan de colocarse a derecho y nosotros aspiramos, como lo instruyó nuestro presidente. Nosotros precisamente estamos allí, hemos podido observar cómo ha sido un canibalismo entre ellos y que por la disputa de un botín, por la disputa del manejo de grandes cantidades de dinero, que sí tienen que comenzar a ser los responsables. Nosotros aspiramos que de verdad estas investigaciones lleven a que los responsables, los saqueadores y los mercenarios tengan rostro y que estén allí, que más allá de la denuncia, que se atrevan de verdad, y ojalá la oposición venezolana haga esto. Ojalá ese sector de la oposición se atreva a desnudar a quienes han pretendido negociar el país. Y por qué no, bienvenido el debate, pero que se dé en el marco de la no entrega del país, porque se pretendió, a cambio de destruir y de tumbar un gobierno legítimo, el presidente Nicolás Maduro, se pretendió entregar a una república completa, se pretendió subyugarse como lo ha hecho hasta ahora y lo sigue haciendo este diputado que bajo un movimiento que no sabemos, pareciera, no le vamos a llamar movimiento, ni siquiera el movimiento hippie, porque fue un movimiento muy, muy grande en el mundo, pero anda bajo una consigna de ser presidente en su mundo, en el mundo de Narnia, como dice nuestro primer vicepresidente. De verdad nosotros lamentamos, porque es lamentable, ver el triste espectáculo que hoy da la oposición venezolana en esa disputa donde no han querido reconocer una asamblea que evidentemente ganó el diputado Luis Parra. En la situación actual en la que está la Asamblea Nacional se ha hablado mucho de la renovación del Consejo Nacional Electoral y de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Y se ha hablado de que ninguna de las dos asambleas, ninguna de las dos convocatorias, llamémoslo así, tiene el quórum necesario ni tiene los votos necesarios para poder confeccionar o conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Hacia dónde va a ir la selección de los nuevos rectores? Mira, como te dije, nosotros creemos que hay toda una estructura legal que tiene el Estado venezolano y que en todo caso, si este desastre continúa, porque hay que decirlo, como te decía, primero estos señores no reconocen que fueron derrotados por su compañero de bancada, porque todos eran diputados de oposición, no pueden decir que Luis Parra era militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y ninguno de esa directiva. Yo creo que evidentemente va a tener que ser el Tribunal Supremo, tal como lo dicta al existir la omisión legislativa, pero se tiene que designar un poder. En todo caso, el presidente de la República fue enfático, lo ha dicho, ha invitado al diálogo. Nosotros queremos, porque este año lo que sí estamos seguros es que hay elecciones a la Asamblea Nacional. Deben haber elecciones a la Asamblea Nacional y parte de esos acuerdos políticos que se dieron en las mesas de discusión con un sector de la oposición, se habló de renovar el poder electoral. El presidente ha colocado en el tapete todas las cartas solo con la firme convicción de que toda la oposición venezolana, inclusive los más lacayos, asuman que tenemos que tomar el hilo democrático. El debate debe ser con ideas. La única forma de confrontarnos los venezolanos debe ser con el voto. Y el mismo Consejo Nacional Electoral que los eligió a ellos
que históricamente ha elegido y ha permitido que se hagan elecciones transparentes en este país, sí, puede ser escogido como siempre se ha escogido. Ojalá pudiéramos lograr este escenario. De lo contrario, como te dije, el Estado venezolano, con toda la estructura jurídica del país, plantea qué ocurre cuando hay una omisión legislativa. Evidentemente tocaría actuar al Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de la República hizo referencia a que se debe rectificar, a que se deben corregir los errores en la revolución. Ese mea culpa que hizo el presidente de la República, ¿cómo se debe implementar dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, dentro del Gran Polo Patriótico y dentro de la revolución? Mira, yo creo que nuestro presidente ha sido siempre un gran crítico y siempre ha estado observando su gobierno y observando los detalles y observando el evitar ser minimalista, dar más de lo que se puede hacer. Y creo que cuando el presidente nos hace un llamado, trasciende inclusive las posiciones de gobierno, los ministros, los gobernadores, alcaldes, trasciende a ellos, es a toda la militancia, a toda la estructura burocrática de trabajo que nos invita a que haya mayor compromiso y mayor entrega para sacar adelante nuestro país. Fíjate que inclusive el llamado que hace nuestro presidente es un llamado que debe verse de forma transversal, porque también debe abordar a todo el accionar del Estado venezolano, y parte de ese Estado venezolano no solamente es el gobierno, es también la oposición. Ojalá, nosotros vemos con mucha, y es lamentable ver que una oposición no asuma el debate político, no asuma la crítica, que tenga que ser el mismo presidente de la República quien haga su crítica, le haga la crítica al gobierno, cosa que debería ser una oposición en este país, y no estar pendiente, no estar montando agendas de golpe de Estado, de intervención y bloqueo como lo que se le ha hecho a este país. Cuando tú ves una agenda como la que programó este señor en su gira, donde en todas sus intervenciones seguía exaltando la necesidad de mantener las sanciones y la asfixia contra el pueblo venezolano, tú entiendes que es una agenda de guerra de personas que viven divorciadas de lo que hoy demanda el pueblo venezolano. El pueblo venezolano hoy demanda soluciones a los problemas, y en especial que se le den soluciones a los problemas estructurales que han sufrido heridas producto de esta guerra que se montó contra el pueblo venezolano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Estuvo con nosotros Ugbel Roa, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en entrevista a Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Gregorio. Y el representante para los derechos humanos, Humberto Prado, lamentó que se impidiera el viaje de la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tenía previsto arribar hoy a nuestro país. Manuel Covela con los detalles. Adelante, Manuel. Sí, buenas tardes. Humberto Prado, además de lamentar que no se realizara el viaje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela, también señaló que el impedimento del abordaje a estos funcionarios en Panamá no cumplió con los tratados internacionales que rigen la materia. A continuación, parte de lo que dijo. No puede un abuso de autoridad. Ustedes saben que los acontecimientos que hubo en Chile y en Ecuador, la comisión visitó cada uno de estos países y se le abrieron las puertas. Se le dieron todas la apertura para que entrevistara sociedad civil, organizaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, poderes públicos. Prado confirmó que los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos despacharán desde Cúcuta los próximos jueves y viernes, y también dijo que ya está preparado un operativo para trasladar a las víctimas hacia la ciudad colombiana. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana del Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.